La música barroca o música del barroco es el estilo musical europeo relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo, caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo. La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los músicos del barroco destacan Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, George Philipp, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi y Henry Purcell. Las principales características de la música de la época barroca son la constante presencia del contrapunto y la aparición del contrapunto complejo, la clasificación del contrapunto de primera y segunda especie y la aparición del contrapunto de tercera y cuarta especie, la polarización de la textura hacia las voces extremas, agudas y graves, aunque se sigue escribiendo música a cuatro voces y cinco, estas son ya de similar importancia, sino que se destaca la voz superior y el bajo, abreviándose la escritura de las intermedias en el llamado bajo continuo. Esta textura suele llamarse bipolar o monodía acompañada. La presencia obligatoria del bajo continuo junto a la línea melódica más grave, que es el bajo, se escribe en unas cifras que resumen la armonía de las voces superiores. El bajo continuo era interpretado habitualmente por uno o varios instrumentos melódicos graves, como el violonchelo, la viola de gamba y el fagot, más un instrumento armónico que improvisaba los acordes, que podían ser la clave, archilaud, el órgano positivo, las guitarras barrocas, el arpa, la tiorba, etc. El desarrollo de la armonía tonal en la que el movimiento melódico de las voces queda supeditado a la progresión de acordes funcionales. Armados desde el bajo continuo, el ritmo armónico es rápido, cambio frecuente de acorde. El ritmo del propio bajo establece un compás claro y sencillo, sea binario o ternario, muy uniforme, incluso mecánico. El desarrollo de un lenguaje instrumental propio, diferenciado del vocal con adaptación de la escritura musical a cada tipo de instrumento. En los teatros de ópera aparece la orquesta con un predominio de instrumentos de cuerda frotada, base de la actual orquesta sinfónica. La aparición de nuevas formas vocales e instrumentales como la ópera, el oratorio y la cantata entre las primeras y el concierto, la sonata y el suite orquestal entre las segundas. El gusto por los fuertes contrastes sonoros, entre coros, entre familias instrumentales o entre solista y orquesta, materializado en la policoralidad y el estilo concertante, por oposición a la uniformidad de texturas y timbres habitual en el Renacimiento. Y por último, el amplio espacio dejado a la improvisación, tanto en obras libres como en las ya escritas en forma de ornamentación. Claudio Monteverdi fue un compositor, violinista, cantante, director de coro y sacerdote italiano. Compuso tanto música secular como sacra. Es una figura crucial en la transición entre la música del Renacimiento y del Barroco. Sus obras se suelen clasificar de acuerdo con el catálogo Stacus, los madrigales de Monteverdi. Esta ocupa un lugar destacado en la historia de la música. Están agrupados en 9 libros, 8 de los cuales se publicaron en la vida del autor y el noveno libro póstumamente. A lo largo de estos libros es posible apreciar la evolución de la música de Monteverdi, desde el estilo polifónico de la música del Renacimiento hasta la utilización de la monodía acompañada, característica del barroco. George Muffat fue un compositor alemán nacido en Francia. Viajó mucho por toda Europa. Una de sus ciudades serían París, Praga, Salzburgo, Viena, Roma, entre otros. Se cree que estudió en París con Lully, aunque no se da por seguro, y también que debió tener contacto con Corelli en Roma. Son muy valiosos los prefacios de sus publicaciones porque en ellos hace indicaciones de cómo se tocaba la música en el barroco. ¿Vale la pena escuchar su música hoy en día? Pues él compuso música instrumental al mejor nivel de su tiempo. Además, fue uno de los primeros compositores barrocos que dominó los diferentes modos nacionales, siendo el primero en introducir los estilos francés e italiano en Alemania. Esa influencia sería capital
para músicos de las siguientes generaciones como Georg Friedrich o Johann Sebastian. Su armónico tributo en 1682 es uno de los mejores colecciones de música para conjunto instrumental publicada en todo el siglo XVII. ¿Por qué ya no es famoso hoy en día? Ser casi un apátrida no es bueno para la fortuna crítica de un compositor barroco, porque significa que ningún país se reclama como gloria nacional, ya que su hijo Gottlieb fuese también un prominente compositor. Seguramente eso no ayudó, porque en las estirpes de músicos se tiene que olvidar a los padres cuando sus hijos están más a la moda, como ocurrió con el mismísimo Johann Sebastian.